Bueno, como decía Rosa, eh, hoy empezamos este capítulo 26. Eh, esta parte de preguntas que se pueden hacer a los espíritus está dividida en dos. La haré yo hoy la primera parte y la otra mitad la hará Valle en la clase siguiente. Entonces, eh, son las preguntas de la 286 a la 291. Eh, los temas que van a tocar son unas observaciones preliminares, preguntas simpáticas o antipáticas a los espíritus, preguntas respecto del porvenir, preguntas sobre las existencias pasadas y futuras y preguntas sobre los intereses morales y materiales. Yo lo que he ido haciendo eh, respecto de cada una de este tipo de preguntas, os traigo el libro de los medios, lo que nos dice en esos epígrafes, y luego eh, hago los comentarios seguido que tengan que ver con ese epígrafe. Entonces empezamos por las observaciones preliminares. El ítem 286 nos va a traer eh, la importancia que existe en el modo de hacer las preguntas. Y nos dice que no se podría ponderar bastante la importancia que debe darse al modo de hacer las preguntas y aún más a la naturaleza de esas preguntas. Que dos cosas debemos considerar en las que se dirigen a los espíritus: la forma y el fondo. Pues con respecto a la forma, que deben ser redactadas las preguntas con claridad y precisión, que debemos evitar las preguntas complejas. Pero que hay otro punto también que no es menos importante, que es el orden que debe presidir la colocación de esas preguntas. Porque cuando un asunto requiere una serie de preguntas, es necesario que se encadenen esas preguntas con método, de una forma que dimanen naturalmente unas de las otras. Los espíritus van respondiendo a ellas con más facilidad y con más claridad que cuando se van haciendo al acaso, ¿no? Van pasando sin transición de una pregunta a la otra, como en un orden más lógico, ¿no? Y por eso es siempre útil preparar con antelación, pero que podemos también intercalar durante la sesión alguna que se nos ocurra, pues, al acaso, ¿no? Que provenga de las circunstancias. Que además la redacción de estas preguntas debe ser mejor porque se va a hacer con calma y que ese trabajo preparatorio va a servir como una especie de vocación anticipada a la que el espíritu que se va a manifestar para contestar eh, pueda haber asistido y disponerse a responder. Que vamos a notar que a menudo el espíritu responde anticipadamente a ciertas preguntas, lo que prueba que él ya había tenido conocimiento anterior de ellas. Como nos habían dicho antes, eh, al estar preparando el trabajo, pues ya estamos acompañados por los espíritus. Y con relación al fondo de las cuestiones que van a requerir una atención aún más seria, porque la naturaleza de la pregunta puede provocar una respuesta justa o falsa. Que hay algunas a que los espíritus no pueden o no deben contestar por motivos que nosotros desconocemos y que no debemos insistir y que debemos evitar sobre todo preguntas hechas con el fin de poner la perspicacia de los espíritus a prueba. También nos dicen que cuando una cosa existe, se dice que deben saberla,
Pues precisamente porque nosotros conocemos la cosa y porque nosotros tenemos los medios de comprobarla nosotros mismos. Y por ello no se toman el trabajo de contestar. Es decir, si nosotros estamos preguntando a los espíritus informaciones a las que tenemos acceso normalmente, que podemos saber sin que ellos intervengan, ellos no nos van a contestar, porque incluso se van a incomodar creyendo que les estamos poniendo a prueba. Que los espíritus superiores que tienen conciencia de lo que valen no se ocuparían en contestar preguntas necias simplemente porque les queramos someterles a un examen como si fueran estudiantes, pero ni los espíritus, ni una persona encarnada, si tú empiezas a preguntar tonterías, se va a cabrear tanto uno como el otro. Así que eh, no podemos hacer a los espíritus preguntas para satisfacer nuestra curiosidad. En, en el ítem 287 nos van a decir que, que ciertas personas piensan que es preferible no hacer preguntas a los espíritus y que conviene esperar que esos espíritus nos trasladen estas enseñanzas sin provocarlas, sin pedirlas, pero que eso es un error, que los espíritus dan, sin que quepa ninguna duda, instrucciones espontáneas de gran importancia y que nosotros no debemos descuidarnos de ello, pero que hay explicaciones que muchas veces se esperaría mucho tiempo por obtenerlas si no las solicitáramos a los espíritus. Incluso nos dicen que sin las preguntas que hemos propuesto, el libro de los espíritus y el libro de los medios estarían aún por hacer o sería mucho menos completo. Y una multitud de problemas de gran importancia estarían sin resolver. Y que las preguntas, lejos de tener el menor inconveniente, son de muy gran utilidad desde el punto de vista de la instrucción. Siempre que sepamos hacer estas preguntas dentro de los límites que requiere. Y que tienen otra ventaja, que ayudan a descubrir a los espíritus mentirosos. Siendo más vanos que sabios, raramente van a sufrir con ventaja por su parte a la prueba de las cuestiones de una lógica cerrada, por las cuales se les empuja hasta sus últimas trincheras. Como los espíritus verdaderamente superiores no tienen nada que temer, cuando les ponemos a prueba, son los primeros en provocar explicaciones sobre los puntos oscuros y los espíritus ignorantes, burlones, son los primeros en provocar explicaciones sobre lo que ellos temen que no van a saber contestar. Entonces van a poner un cuidado en evitar esas preguntas. Así que se recomienda en general a los mediums que tratan de dominar y a los que quieren aceptar sus utopías que se abstengan de toda controversia con respecto a sus enseñanzas. También nos dicen que si hemos comprendido lo que se ha dicho hasta ahora en el libro de los medios, nos podemos ya hacer una idea del círculo en el que conviene concretar las preguntas y qué tipo de preguntas podemos dirigir a los espíritus. Pero que, sin embargo, para más seguridad, ellos más adelante nos van a dar las respuestas que se han dado sobre los principales asuntos que las personas poco experimentadas realmente van a preguntar, es decir, nos van a decir lo que no debemos preguntar.
en la Génesis, en Caracteres de la Revelación Espírita, nos dicen que la tercera revelación llega en una época de emancipación y de madurez intelectual, cuando la inteligencia desarrollada no se conforma con los papeles pasivos y cuando el hombre ya no acepta nada a ciegas y que quiere ver hacia dónde lo lleva y saber el porqué y el cómo de cada cosa. Y que esta nueva revelación tenía que ser al mismo tiempo producto de la enseñanza y fruto del trabajo, la investigación y el libre examen, que los espíritus solo enseñan aquello que es necesario al hombre para poder encaminarlo por el sendero de la verdad y que se abstienen de revelarle lo que puede descubrir por sí mismo, dejándole el trabajo de discutir, controlar y razonar los fenómenos e incluso de adquirir experiencia sin ayuda. Los espíritus entregan al hombre el principio de los elementos y el hombre será el encargado de sacarles utilidad y realizar el trabajo. El libro de los medios, en las manifestaciones espíritas, nos van a hablar con relación al fondo, a ese fondo que estábamos hablando de las preguntas, eh, y nos van a decir que estaríamos en un error si por solo tener a mano un buen medio, aunque tuviese la mayor facilidad en escribir, creyéramos obtener por él comunicaciones buenas y de todas clases. La primera condición es, sin contradicción, asegurarse del origen de que dimanan, esto es, de las cualidades del espíritu que las transmite. Pero no menos necesario es atender a las cualidades del instrumento que será el espíritu. Es preciso entonces estudiar la naturaleza del medium, como se estudia la naturaleza del espíritu, porque estos son dos elementos esenciales para obtener un resultado satisfactorio. Y hay un tercero que hace en eso un papel igualmente importante, que es la intención, el pensamiento íntimo, el sentimiento más o menos laudable de aquel que interroga. Y esto se concibe. Para que una comunicación sea buena, es menester que emane de un espíritu bueno. Y para que este buen espíritu pueda transmitirla, es necesario un buen instrumento. Para que quiera transmitirla, es preciso que el objeto le convenga. El espíritu que lee en el pensamiento juzga si la pregunta que se le propone merece una respuesta formal y si la persona que la dirige es digna de recibir. En caso contrario, no pierde su tiempo en sembrar buenos granos en las piedras. Y entonces es cuando los espíritus ligeros y burlones se dan prisa, porque se ocupan poco de la verdad, les tienen sin cuidado y generalmente son muy poco escrupulosos en cuanto al objeto y el medio que emplean. Ahora vamos a pasar a las preguntas simpáticas o antipáticas a los espíritus. He puesto ahí las preguntas solamente para que vayamos acompañando. Entonces, la primera pregunta es, ¿los espíritus responden de buen grado a las preguntas que se les hacen? Y los espíritus contestan. Según las preguntas, los espíritus formales responden siempre con placer a los que tienen por objeto el bien y los medios de haceros adelantar. No escuchan las preguntas frívolas. La pregunta 2 dice, ¿basta que una pregunta sea formal para obtener la respuesta? Y los espíritus contestan, no. Esto depende del espíritu que contesta. Pero una cuestión formal no aleja acaso a los espíritus ligeros. Y los espíritus contestan, no. Es la pregunta la que aleja a los espíritus ligeros. Es el carácter del que la está haciendo. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las preguntas particularmente antipáticas a los espíritus buenos? Y los espíritus contestan, todas aquellas que son inútiles o que se hacen con objeto de curiosidad y de prueba. Entonces no responden y se alejan.
Y pregunta, ¿hay preguntas que sean antipáticas a los espíritus imperfectos? Y los espíritus contestan, solo hay las que pueden hacer descubrir su ignorancia o su superchería cuando procura engañar. De todos modos, contestan a todo sin cuidarse de la verdad. La pregunta 4 nos dice, ¿qué hemos de pensar de las personas que no ven en las comunicaciones espiritistas más que una distracción y un pasatiempo, o un medio de obtener revelaciones sobre lo que les interesa? Y los espíritus contestan, estas son las personas que gustan mucho a los espíritus inferiores, y como ellas quieren divertirse y están contentos cuando las han mistificado. La pregunta 5 nos dice, cuando los espíritus no contestan a ciertas preguntas, es por efecto de su voluntad o bien por un poder superior que se opone a ciertas revelaciones. Y los espíritus contestan, lo uno y lo otro. Hay cosas que no pueden revelarse y otras que el mismo espíritu no conoce. Y preguntan, insistiendo con fuerza, ¿el espíritu llegaría a responder? Y los espíritus contestan que no, que el espíritu que no quiere responder tiene siempre la facilidad de marcharse. Por eso es menester esperar cuando se os dice, y sobre todo no se empeñéis en querer hacernos responder. Insistir para obtener una contestación que no se os quiera dar es el medio seguro de ser engañado. Y la pregunta número 6 dice, ¿todos los espíritus son aptos para comprender las preguntas que se les hacen? Y los espíritus contestan, lejos de esto, los espíritus inferiores son capaces de comprender ciertas cuestiones, lo que no les impide el contestar bien o mal como tiene lugar entre vosotros. Es decir, están diciendo que igual que los espíritus encarnados, hay gente que habla sin saber. Y que los espíritus inferiores, pues si le haces una pregunta, él suelta lo que quiere, y si está mal la respuesta o no es correcta, le da igual. Y viene una observación que nos dicen que en ciertos casos, cuando es útil, sucede con frecuencia que un espíritu más elevado viene en ayuda del espíritu ignorante y le indica lo que debe decir. Se conoce eso por el contraste de ciertas respuestas y además porque a menudo el mismo espíritu conviene en ello. Esto solo tiene lugar con espíritus ignorantes de buena fe, pero nunca con los que hacen gala de un falso saber. Os traigo aquí de la Revista Espírita de 1860, del mes de agosto, dictados espontáneos y disertaciones espíritas. El saber de los espíritus por la señorita Webb. Nos dice que en el estudio del espiritismo hay un error muy grave que se propaga cada día más y que casi se vuelve el móvil que hace que los otros vengan a nosotros. Es el de creer que somos infalibles en nuestras respuestas. Piensan que nosotros debemos saber todo, ver todo y prever todo. Es un error, es un gran error. Ciertamente, al no estar nuestra alma encerrada en un cuerpo material, como un pájaro en una jaula, se lanza al espacio. Los sentidos de esa alma se vuelven más aguzados, más desarrollados. Observamos y escuchamos mejor, pero no podemos saber todo ni estar en todas partes, porque no tenemos el don de la ubicuidad. ¿Qué diferencia pues habría entre nosotros y Dios si no fuese permitido conocer el futuro y anunciarlo con precisión? Esto es imposible. Ciertamente sabemos más que los hombres. Algunas veces podemos leer el pensamiento y el corazón de aquellos que nos hablan, pero ahí se detiene nuestra ciencia espírita. Por lo tanto, corregid la idea de interrogarnos únicamente para saber lo que sucede en tal o en cual parte del globo, con relación a un descubrimiento material, comercial, o para ser advertidos de lo que ocurrirá mañana en los asuntos políticos e industriales.
Os informaremos siempre sobre nuestro estado, acerca de nuestra existencia extracorpórea y sobre la bondad y la grandeza de Dios. En fin, acerca de todo lo que pueda servir para vuestra instrucción y para vuestra felicidad presente y futura. Pero no nos preguntéis lo que no podemos o no debemos decir. Vamos a pasar ahora a las preguntas sobre el porvenir. Y preguntan en la número 7, ¿pueden los espíritus hacernos conocer el porvenir? Y los espíritus contestan, si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. Este es un asunto sobre el cual insistí siempre para obtener una respuesta precisa. Es un gran mal, porque la manifestación de los espíritus no es un medio de adivinación. Si os empeñáis en querer una respuesta, se os dará por un espíritu duende. Os lo decimos a cada momento. La pregunta 8. ¿No hay, sin embargo, algunos acontecimientos futuros que se han anunciado espontáneamente y con verdad por los espíritus? Y los espíritus contestan, puede suceder que el espíritu prevea cosas que juzga útil hacer conocer o que tenga misión de hacerlo saber, pero hay mucho que desconfiar de los espíritus mentirosos que se divierten en hacer predicciones. Solo el conjunto de circunstancias puede hacer apreciar el grado de confianza que merece. Y la pregunta 9 nos dice, ¿de qué clase de predicciones se debe desconfiar más? Y los espíritus contestan, de todas aquellas que no tienen un objeto de utilidad general. Las predicciones personales casi siempre pueden ser consideradas como apócrifas. La pregunta 10 nos dice, ¿cuál es el objeto de los espíritus que anuncian espontáneamente acontecimientos que no tienen lugar? Y los espíritus contestan que lo más a menudo es para divertirse de la credulidad, del miedo o de la alegría que causa. Después se ríen de la contrariedad. Estas predicciones engañosas tienen, sin embargo, algunas veces un objeto más formal, y es el de poner a prueba a aquel a quien se hace, a fin de ver el modo como toma la cosa y la naturaleza de sentimientos buenos o malos que hacen nacer en él. Y nos ponen una observación. Tal podría ser, por ejemplo, el anuncio de lo que pueda lisonjar la concupiscencia o la ambición, como la muerte de una persona, la perspectiva de una herencia o algo similar. Y la pregunta 11 nos dice, ¿por qué los espíritus formales, cuando hacen presentir un acontecimiento ordinariamente no fijan la fecha? ¿Esto es impotencia o voluntad por su parte? Y los espíritus contestan, lo uno y lo otro. Pueden en ciertos casos presentir un acontecimiento, entonces es una advertencia que os hace. En cuanto a precisar la época, a menudo no lo deben y muchas veces no lo pueden, porque ellos mismos no lo saben. El espíritu puede prever que una cosa tendrá lugar, pero el momento preciso puede depender de los acontecimientos, que aún no se han cumplido y que solo Dios sabe. Los espíritus ligeros, que no tienen escrúpulo en engañaros, os indican los días y las horas sin que les inquiete el resultado. Por esto, toda predicción circunstanciada debe seros sospechosa. Repito, nuestra misión es la de haceros progresar, ayudándoos tanto como podemos. El que pida a los espíritus superiores la prudencia nunca será engañado. Pero no creáis que perdamos nuestro tiempo en escuchar todas vuestras necedades y en deciros la buena ventura. Dejamos esto para los espíritus ligeros que se divierten como los niños traviesos. La providencia ha puesto límites a las revelaciones que pueden hacerse al hombre. Los espíritus graves guardan silencio sobre todo lo que está prohibido hacer conocer, insistiendo para obtener una respuesta
os exponéis a las bellaquerías de los espíritus inferiores, siempre dispuestos a aprovechar las ocasiones de tender la red a vuestra credulidad. Y nos ponen una observación: que los espíritus ven o presienten por inducción los acontecimientos futuros. Ven que se cumplirán en un tiempo que no cuentan como nosotros, y que para precisar la época les sería necesario que se indicaran con nuestro modo de calcular la duración, lo que no siempre sería necesario. De aquí toma a menudo el origen de la causa de muchos errores aparentes. La pregunta 12 nos dice: ¿hay hombres dotados de una facultad especial que les hace entrever el porvenir? Y los espíritus contestan que sí. Aquellos cuyas almas se desprenden de la materia, entonces el espíritu ve. Y cuando es útil, Dios les permite revelar ciertas cosas para el bien. Pero entre ellos hay muchos impostores y charlatanes. Esta facultad será más común en el porvenir. La pregunta 13 nos dice: ¿qué hemos de pensar de los espíritus que se complacen en prognosticar la muerte de alguno en día y hora fija? Y nos contestan: estos espíritus son bromistas de mal género, que no tienen otro objeto que divertirse por el medio que hacen. Nunca debe hacerse caso de lo que digan. Y por último, la 14, que nos dice: ¿en qué consiste que ciertas personas sean advertidas por presentimiento de la época de su muerte? Y los espíritus contestan otra vez más o menos lo mismo, que muchas veces es su propio espíritu. Su propio espíritu lo sabe en sus momentos de libertad y al despertar conserva esta intuición. Estas personas, estando preparadas, no se asustan ni se conmueven. No ven en esta separación del cuerpo y del alma, sino un cambio de situación. O si queréis, para ser más vulgar, el abandono de un vestido grosero en cambio de otro de seda. El miedo de la muerte disminuirá a medida el miedo de la muerte disminuirá a medida que se arraigarán las creencias espíritas. Os traigo ahora la Génesis en la teoría de la presciencia, que nos dice que como el hombre debe cooperar al progreso general, pues ciertos acontecimientos tienen que ser el resultado de su colaboración y que es conveniente que en casos especiales presienta esos acontecimientos para que pueda hacer planes y esté listo para actuar cuando llegue el momento propicio. Y por eso Dios permite en algunas ocasiones que se levante una puntita del velo, pero siempre con un fin útil. Nunca va a ser para satisfacer nuestra curiosidad vana. Esa misión no puede ser confiada a todos los espíritus, dado que muchos no conocen acerca del futuro más que los hombres, sino a espíritus que son suficientemente adelantados y que lo puedan cumplir. Y también es oportuno observar que las revelaciones de ese tipo, de ese orden, siempre van a ser espontáneas y nunca, o al menos muy raramente, va a ser por una pregunta directa. Que el resultado final de un acontecimiento puede, por lo tanto, ser seguro porque se halla en los designios de Dios, pero que, como la mayoría de las veces, los detalles y el modo de ejecución, como ya habíamos dicho antes, están subordinados a algunas circunstancias, pero también al libre albedrío de los hombres, también los métodos y los recursos pueden ser eventuales. Que los espíritus podían hacer que nosotros presintiéramos algo en relación con el conjunto, si fuera conveniente de que
nos avisaran, pero que para determinar un lugar y una fecha sería preciso conocer previamente una decisión que adoptara uno u otro individuo. Ahora bien, si esa decisión todavía no está en su mente, ese individuo podrá anticipar o postergar la realización del hecho, según cuál llegue a ser esa decisión, o bien modificar los medios secundarios de la acción, aunque se llegue siempre a producir el mismo resultado. Entonces nos ponen un ejemplo. Los espíritus pueden, en razón de las circunstancias, prever que una guerra está relativamente próxima, que es inevitable, sin que por eso estén en condiciones de predecir el día en que comenzará y los incidentes pormenorizados que dependan de la voluntad de los hombres. O sea, que toda la concatenación de hechos que pueden llevar a una circunstancia o al desencadenante de una circunstancia eh, van a estar ligados al libre albedrío, a las elecciones de varias personas y que por eso no se puede predecir de forma pormenorizada. También nos dicen que para determinar la época de los acontecimientos futuros, sería necesario tomar en cuenta una circunstancia inherente a la naturaleza misma del espíritu, que es el tiempo. El tiempo, tanto como el espacio, solo se puede evaluar con el auxilio de puntos de comparación o puntos de referencia que lo dividan en periodos que puedan ser contados. Nosotros en la Tierra, la división natural del tiempo la tenemos en días y en años, y está subordinada a la salida y la puesta del sol. Así como el año está subordinado a la duración del movimiento de traslación de la Tierra. Las unidades para la medición de tiempo varían de acuerdo con los planetas, ya que los periodos astronómicos son diferentes. En Júpiter, por ejemplo, el día equivale a 10 de nuestras horas y los años a más de 12 años terrestres. Entonces hay, por lo tanto, para cada mundo un modo diferente de computar la duración del tiempo, de acuerdo con la naturaleza de las revoluciones astrales en las que se efectúan en ese mundo, en ese planeta. Y eso es una dificultad para los espíritus que, sin conocer nuestro mundo, determinan fechas relacionadas con nosotros. Y que además, fuera de los mundos no existen esos medios de apreciación. Para un espíritu en el espacio no hay nacimiento ni puesta del sol que indique los días, ni revolución periódica que establezca los años. Solo existe para él la duración y el espacio infinitos. Y por tanto, quien nunca haya venido a la Tierra no poseerá ningún conocimiento de nuestros cálculos, que por otra parte, para ellos sería completamente inútiles. Es más, quien nunca haya encarnado en un mundo carecerá de todas las nociones relativas a las fracciones de duración del tiempo. Cuando un espíritu extraño a la Tierra viene a manifestarse entre nosotros, no puede precisar las fechas de los acontecimientos de otro modo que identificándose con nuestros hábitos, lo que sin duda le es factible, aunque la mayoría de las veces no le reporte ninguna utilidad. Los espíritus que componen esa población invisible de nuestro globo, que ya han vivido aquí y que continúan viviendo junto a nosotros, están identificados con esos hábitos, de los que guardan un recuerdo en la erraticidad. Entonces ellos sí podrían determinar con mayor facilidad las fechas de los acontecimientos futuros, siempre que los conozcan y, como habíamos dicho antes, que no estén en manos de otras variantes como el libre albedrío o la concatenación de otras circunstancias. No obstante, sin contar que con eso no siempre les está permitido revelar, también ellos se ven impedidos de hacerlo por el hecho de que las circunstancias están subordinadas a lo que decía yo, al libre albedrío y la decisión eventual del hombre. Así que la fecha exacta solo puede conocerse realmente después que el acontecimiento ya ha tenido lugar. Y por eso esas predicciones circunstanciadas
no pueden ofrecer ninguna certeza y solo deben ser admitidas como probables, aun cuando no lleven consigo ningún indicio que las haga legítimamente sospechosas. Por eso los espíritus que realmente son sabios nunca van a hacer predicciones con fechas determinadas y se limitan a hacer que presentamos las consecuencias de las cosas cuyo conocimiento nos pueda ser útil. Insistir para obtener detalles precisos es exponerse a la mistificación de espíritus frívolos, que predicen todo lo que se les ocurre sin preocuparse por la verdad, divirtiéndose con los temores y las decepciones que causan. Os traigo también del libro de los espíritus el conocimiento del porvenir. La pregunta 868 nos dice, ¿puede ser revelado el porvenir al hombre? Y los espíritus contestan, en principio, el porvenir está oculto para él, y solo en casos raros y excepcionales Dios permite su revelación. Ahora vamos a hablar de las preguntas sobre las existencias pasadas y futuras. La pregunta 15 nos dice, ¿los espíritus pueden hacernos conocer nuestras existencias pasadas? Y nos contestan, Dios permite algunas veces que sean reveladas según el objeto. Si es para vuestra edificación y vuestra instrucción, serán verdaderas. Y en este caso, la revelación se hace casi siempre espontánea y de una manera enteramente imprevista, pero no lo permite nunca para satisfacer la vana curiosidad. Y vuelven a preguntar, ¿por qué ciertos espíritus no rehúsan nunca el hacer esta clase de revelaciones? Y contestan, estos espíritus bromistas se divierten a vuestras expensas. En general, vosotros debéis mirar como falsas, o al menos sospechosas, todas las revelaciones de esta naturaleza que no tengan un objeto eminentemente formal y útil. Los espíritus burlones se complacen en lisonjas de amor propio con pretendidos orígenes. Hay medios y creyentes que aceptan como moneda corriente todo lo que se les dice sobre este punto y que no ven que el estado actual de su espíritu en nada justifica el rango que pretende haber ocupado. Pequeña vanidad con la que se divierten los espíritus burlones, lo mismo que los hombres. Sería más lógico y más conforme a la marcha progresiva de los seres el que hubiesen subido y no descendido, lo que sería más honroso para ellos. Para que pudieran creerse esta especie de revelaciones, sería preciso que se hicieran espontáneamente por diferentes medios, extraños los unos a los otros, ignorando lo que se hubiese revelado anteriormente. Entonces, parece que hay una razón evidente para creer. Aquí lo que nos están diciendo es un poco el método que utilizó Kardec para la codificación, ¿no? Eran mensajes en diversos puntos y que luego eran puestos en común para ver las respuestas y entonces había una razón para creer que estas respuestas eran verdaderas. Y dice, si uno no puede conocer su individualidad anterior, sucede lo mismo con la clase de existencia que ha tenido, de la posición social que ha ocupado, de las cualidades y defectos que han dominado en nosotros. Y contestan los espíritus, no, esto puede ser revelado porque de ellos podéis sacar provecho para vuestro mejoramiento. Pero por otra parte, estudiando vuestro presente, vosotros mismos podéis deducir vuestro pasado. Yo creo que de eso hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que con nuestro estudio de nosotros mismos podemos muchas veces sacar conclusiones de lo que podemos habernos equivocado atrás, ¿no? Y la pregunta 16 dice, ¿puede sernos revelar alguna cosa sobre nuestras existencias futuras?
Y contestan los espíritus, no. Todo lo que digan ciertos espíritus con ese objeto solo será una burla. Y esto se comprende. Vuestra existencia futura no puede decretarse antes, puesto que será lo que vosotros mismos habéis merecido por vuestra conducta sobre la tierra y por las resoluciones que habréis tomado cuando seáis espíritus. Cuanto menos tendráis que espiar, más felices seréis. Pero saber cómo y dónde será esa existencia, repito, es imposible, salvo el caso especial y raro de los espíritus que solo están en la tierra para cumplir una misión importante, porque entonces su ruta está de algún modo trazada con anticipación. Os traigo el Evangelio en Bienaventurados los afligidos, que nos trae el olvido del pasado y esa importancia que tiene para nosotros olvidar el pasado. Y por qué no debemos estar con esa curiosidad de, de hurgar en ello, ¿no? Y nos dice el Evangelio en ese punto. En vano se objeta el olvido como un obstáculo para que se pueda aprovechar de la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios, si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque debe ser útil. Y en efecto, ese recuerdo tiene inconvenientes muy graves. Podría en ciertos casos humillaros excesivamente o bien exaltar también vuestro orgullo. Y por lo mismo, ponéis traba a nuestro libre albedrío. En todos los casos hubiera ocasionado una perturbación inevitable en las relaciones sociales. El espíritu renace a menudo en el mismo centro en donde vivió y se encuentra en relaciones con las mismas personas a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconociese en ellas a las que ha podido odiar, su encono despertaría quizás y en todos casos se vería humillado ante los que hubiera ofendido. Dios nos ha dado para mejorarnos precisamente lo que nos es necesario y puede bastarnos. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas y nos quita lo que pudiera dañarnos. Y es verdad que tenemos esa voz de la conciencia y estas tendencias instintivas que nos van a estar dando una pista de dónde hemos tropezado atrás. Nos dice el Evangelio que el hombre al nacer trae consigo lo que ha adquirido. Nace según ha querido él mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que era. Es castigado por el mal que ha hecho. Sus actuales tendencias malas son indicio de lo que debe corregir. Y sobre todo, debe concentrar toda su atención, porque de lo que se ha corregido completamente ya no queda rastro. Las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia que le advierte de lo que es bueno o malo y le da fuerza para resistir a las malas tentaciones. Por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Cuando entra en la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Y así, solo es una interrupción momentánea, como sucede en la vida terrestre durante el sueño. Lo que no impide que al día siguiente se acuerde de lo que hizo la vigilia y los días precedentes. No es solo después de la muerte cuando el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, porque la experiencia prueba que la encarnación durante el sueño del cuerpo, cuando goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores. Sabe por qué sufre y qué sufre justamente. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relaciones. Pero a falta de un recuerdo preciso, que podría serle muy penoso y perjudicarle en sus relaciones sociales, saca nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma, si supo aprovecharlos. Ahora vamos a la última parte.
que son las preguntas sobre los intereses morales y materiales. Y la 17 nos dice, ¿pueden pedirse consejos a los espíritus? Y los espíritus nos contestan que sí, ciertamente. Los espíritus buenos jamás rehúsan ayudar a aquellos que les evocan con confianza, principalmente por lo que concierne al alma, pero rechazan a los hipócritas, aquellos que parecen que quieren pedir la luz y se complacen en las tinieblas. Los espíritus pueden dar consejos sobre las cosas de intereses privados y nos contestan, alguna vez según el motivo. Esto depende de aquellos a quienes uno se dirige. Los consejos concernientes a la vida privada se dan con más exactitud por los espíritus familiares, porque unen a una persona y se interesan por lo que la concierne. Es el amigo, el confidente de vuestros pensamientos más secretos, pero a menudo les fatigáis con preguntas tan descabelladas que os dejan. Sería también absurdo el pedir cosas íntimas a espíritus que os son extraños. Lo mismo que si para eso os dirigierais al primer individuo que encontraseis en la calle. Vosotros no deberíais olvidar jamás que la puerilidad de las demandas es incompatible con la superioridad de los espíritus. Es también preciso tomar en cuenta las cualidades del espíritu familiar, que puede ser bueno o malo, según su simpatía por la persona con quien se comunica. El espíritu familiar de un hombre malo es un mal espíritu, cuyos consejos pueden ser perniciosos, pero que se alela y cede el puesto a un espíritu mejor si el hombre se mejora a sí mismo. A los semejantes, sus semejantes. Los espíritus familiares pueden favorecer los intereses familiares por las revelaciones, y nos contestan los espíritus. Pueden, y lo hacen algunas veces según las circunstancias, pero estar seguros que los espíritus buenos nunca se prestan a servir la ambición. Los malos hacen reflejar a vuestros ojos 1000 atractivos para estimularla y enseguida mistificaros por la decepción. Sabed también que si vuestra prueba es de sufrir tal o cual vicisitud, vuestros espíritus protectores pueden ayudaros a soportarla con más resignación y endulzarla algunas veces. Pero en el interés de vuestro porvenir, no les permitido el librarlos de ella. De la misma manera que un buen padre no puede conceder a su hijo todo lo que desea. Y nos ponen una observación, que nuestros espíritus protectores pueden en algunas circunstancias indicarnos el mejor camino, sin que por eso nos conduzcan con la mano. De otro modo, perderíamos toda la iniciativa y no nos atreveríamos a dar un paso sin su socorro. Y esto sería un perjuicio para nuestro perfeccionamiento. Para progresar, el hombre necesita a menudo adquirir la experiencia a sus expensas. Por eso los espíritus prudentes, aconsejándonos, nos entregan muchas veces a nuestras propias fuerzas, como lo hace un hábil preceptor con sus discípulos. En las circunstancias ordinarias de la vida, nos aconsejan por la inspiración y de ese modo nos dejan todo el mérito del bien, como nos dejan toda la responsabilidad de la mala acción. Sería abusar de la condescendencia de los espíritus familiares y comprender mal su misión el preguntarles a cada instante sobre las cosas más vulgares, como lo hacen ciertos medios. Algunos de estos, por cualquier cosa, toman el lápiz y piden consejos sobre las cosas más sencillas. Esta manía denota la pequeñez de las ideas. Al mismo tiempo, hay la presunción de creer que siempre se tiene un espíritu a sus órdenes, no teniendo otra cosa que hacer que ocuparse de nosotros y de nuestros pequeños intereses. Es además aniquilar su propio juicio y reducirse a un papel pasivo, sin provecho para la vida presente y con seguridad perjudicial para el adelantamiento futuro. Si hay puerilidad en preguntar a los espíritus por cosas fútiles, no la hay menos de parte de los espíritus
que se ocupan espontáneamente de lo que se puede llamar detalles caseros. Pueden ser buenos, pero seguramente son muy terrestres. Y la pregunta 20 nos dice, si una persona deja al morir sus negocios en confusión, ¿puede pedirse a su espíritu el que ayude a ponerlos en claro? Y se puede también preguntar sobre el haber real que ha dejado en el caso de este haber no sea conocido, si es de interés de la justicia. Y los espíritus contestan, vosotros olvidáis que la muerte es salir de los cuidados de la tierra. ¿Creéis vosotros que el espíritu, que es feliz por su libertad, venga voluntariamente a volver a tomar su cadena y a ocuparse de cosas que ya no le pertenecen para satisfacer la ambición de sus herederos, que pueden haberse alegrado de su muerte con la esperanza de que le sería más provechosa? Habla de justicia, pero la justicia está en la decepción de su codicia. Es el principio de los castigos que Dios reserva a su ambición por los bienes de la tierra. Por otra parte, los enredos que algunas veces deja la muerte de una persona hacen parte de las pruebas de esta vida. Y no está en el poder de ningún espíritu el libraros, porque están en los decretos de Dios. Y nos pone una observación. La contestación anterior contrariaría sin duda a aquellos que se figuran que los espíritus no tienen otra cosa que hacer que el serviros de auxiliares lúcidos para guiaros, no hacia el cielo, sino sobre la tierra. Otra consideración viene en apoyo de esta respuesta. Si un hombre ha dejado durante su vida sus negocios en desorden por incuria, no es verosímil que después de la muerte tenga por ello cuidado, porque debe ser feliz de haber quedado libre de las incomodidades que le causaban. Y por poco que esté elevado, les dará menos importancia como espíritu que como hombre. En cuanto a los bienes desconocidos que ha podido dejar, no tiene ningún motivo de interesarse por sus ávidos herederos, que seguramente no se acordarían de él si no esperasen sacar algún provecho, y si aún está imbuido de las pasiones humanas, puede tener un placer pernicioso por su contrariedad. Si por el interés de la justicia y de las personas que afecciona, un espíritu juzga útil hacer revelaciones de esta clase, lo hace espontáneamente, y para eso no tiene necesidad de ser medio, ni valerse de otro que lo sea. Conduce al conocimiento de las cosas por circunstancias inesperadas. Pero eso no es por las preguntas que se le hacen. Atendido que esta pregunta no puede cambiar la naturaleza de las pruebas que se deben sufrir. Sería más bien a propósito de agravarlas, porque casi siempre es un indicio de avaricia y prueba al espíritu que se ocupan de él por interés. Y por último os traigo del Evangelio, buscad y hallaréis, y ayúdate que el cielo te ayudará. Y nos dice, haciendo aplicación de este principio, los espíritus no vienen a ahorrar al hombre el trabajo de sus investigaciones, trayéndoles descubrimientos e invenciones enteramente hechos y prontos a producir, de modo que no tenga que hacer otra cosa que tomar lo que se le pondría en la mano, sin tener el trabajo de bajar para recoger, ni menos el de pensar. Si así fuese, el más perezoso podría enriquecerse, y el más ignorante ser sabio a poca costa, y el uno y el otro atribuirse el mérito de lo que no habrían hecho. No, los espíritus no vienen a librar al hombre de la ley del trabajo, sino a enseñarles el objeto que debe conseguir y el camino que a él conduce, diciéndole, marcha y llegarás. Encontrarás piedras a tu paso, pero procura quitarlas por ti mismo, pues te damos la fuerza necesaria si quieres aprovecharte de ella. Pues hasta aquí ha llegado
esta exposición del libro de los medios.